Padre, gracias por esta mañana, mi Señor, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, aquí estar en tu palabra, mi Dios. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir este tiempo juntos con mis hermanos aquí en esta reunión, en esta presencialidad un poco inusual, pero estamos agradecidos, Padre, de poder contar con este lugar, de poder tener este tiempo después de año y medio prácticamente de no tener la posibilidad de estar presenciales. Gracias por cuidarnos, gracias por la disciplina y gracias por la responsabilidad de cada uno de mis hermanos al llegar aquí al salón. De verdad me siento muy agradecido por la conciencia que hay en cada uno de que estamos en una situación crítica, pero que a la vez mantenemos los cuidados y nos da la posibilidad de podernos reunir cada domingo de forma presencial. Padre, gracias por el privilegio, gracias por la posibilidad de hacerlo, y te pido que esta mañana, Señor, tu palabra, Padre, no regrese a ti vacía, que tu palabra cumpla con el propósito con el cual sale de ti. Señor, te oro para que este tiempo en tu palabra sea un tiempo en el que definitivamente podamos salir edificados, instruidos, alimentados, nutridos, llenos de ti, mi Señor. Te pido que sea un tiempo donde podamos aprender muchísimo de tu voluntad y de nuestra responsabilidad como iglesia frente al mundo en el que nos encontramos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido me uses poderosamente y, como te he orado siempre, mi Señor, ayúdame a ser una voz relevante para el Evangelio. Te agradezco por todo, mi Señor, en el nombre de tu Dios te oramos y te agradecemos todo, Padre. Amén. Amén. Bueno, hoy finalizamos con Isaías. Pero nos faltan 10 capítulos. Bueno, vamos a hacer una síntesis hasta el capítulo 60. Vamos a hablar hoy del capítulo 61 concretamente, pero vamos a finalizar ahí donde nuestro Señor Jesucristo empezó. ¿De acuerdo? El Señor Jesús usó Isaías 61, la narrativa de Isaías 61, para establecer la razón, propósito y misión de su ministerio. Usó ese texto. Entonces, vamos a terminar donde el Señor Jesús inició. ¿De acuerdo? Con Isaías 61. Y la próxima semana iniciamos con nuestro tema en Mateo. Va a ser un estudio muy especial. Nunca antes habíamos estudiado todo el Evangelio de Mateo. Al estudiar el Evangelio de Mateo, estaríamos obviamente con la iglesia acá en Medellín. Al estudiar todo el Evangelio de Mateo, habríamos terminado de estudiar todo el Nuevo Testamento en los últimos 13 años. Esa sería, finalizaríamos con Mateo. Lógicamente no todos ustedes han estado los 13 años, ¿de acuerdo? Pero este es el trabajo que llevamos por 13 años. Y en 13 años, pues lógicamente vamos a terminar estudiando todo el Nuevo Testamento. Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar obviamente con otras cosas una vez finalizando Mateo. Pero es muy especial poder ver que la Biblia siempre se está actualizando. Eso hablábamos con Eugenio. Siempre vas a aprender algo. Por eso cuando alguien me dice, ya leí toda la Biblia, y le pregunto, ¿y qué pasa? Tienes que volverla a leer tal vez muchas veces, tal vez por el resto de tu vida, porque siempre vas a encontrar algo que aprender, porque la Biblia se actualiza, ¿no? Como los celulares, como los iPad, como los computadores. Normalmente le sale un avisito que dice que necesita ser actualizado. La Biblia se actualiza sola de forma permanente. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros estemos estudiando la Biblia también de forma permanente. Entonces, mi sermón del día de hoy se llama El año del favor del Señor. Se llama así. Y va a ser el texto de Isaías 61. Entonces, les pido el favor que estemos muy atentos. Vamos a estudiar mucho la Biblia hoy, el día de hoy. No va a ser que vamos a ver solamente unos fragmentos, no. Vamos a estudiar mucho la Biblia el día de hoy. Entonces, quería empezar
con una frase de A.W. Tozer. Me encanta este señor, pues su texto, su teología, su forma de pensar. Y esto lo escribe en un libro, en un estudio acerca de Primera de Pedro. Él dice: los cristianos somos un pueblo adquirido por Dios. Vamos a entender más adelante por qué cito esto. Somos un pueblo especial, un pueblo característico, una nación apartada de sacerdotes, sacerdotes reales, que surge de esta nueva entidad que nace en medio de la tierra, la iglesia. Somos exactamente lo que Dios dice que somos, no más y ciertamente no menos. Y eso es lo que hemos venido trabajando las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Particularmente en nuestro estudio del libro de Isaías. Entonces vamos a hacer la síntesis de lo que les estoy diciendo. Entonces, antes de abordar el texto de Isaías 61, es importante hacer una síntesis de lo que encontramos en la narrativa de los pasajes previos a este texto. Por ejemplo, en el capítulo 56, el Señor hace un llamado a la práctica del derecho y la justicia en virtud de que el reino de Dios y su salvación tienen la justicia como característica. A partir del versículo 9 hasta el capítulo 57, versículo 21, el profeta expresa duras palabras que denuncian la obstinación de un pueblo empecinado en pecar y ofender a Dios. Ahora bien, dicho pueblo va a recibir el pago de su extravío. Entonces, a medida que hemos venido analizando toda la narrativa de Isaías, nos hemos dado cuenta que la característica primordial del pueblo suyo, de su pueblo, de su nación, fue siempre mantenerse lejos de Dios, por alguna extraña razón, no sé por qué. Es una tendencia muy particular en el pueblo. Desde el Éxodo fue así. Pero también encontramos en esa narrativa que Dios siempre fue fiel a sus promesas, a su carácter y a su pueblo. Entonces tenemos la seguridad de que es un Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo. Al tener esa seguridad, examinando esta narrativa del Antiguo Testamento de Isaías, podemos tener la tranquilidad de saber que el Dios que adoró Isaías, el Dios que adoró su pueblo en esa época, el Dios del que habla Isaías, es el mismo Dios que nosotros adoramos el día de hoy. Y eso lógicamente tiene que hacer una diferencia en nuestro pensamiento, en nuestra propia teología. Tenemos que tener presente que Dios es fiel, así nosotros seamos infieles. Él es la persona que tiene que ser objeto de nuestro conocimiento. Entonces, cuando yo hablo de teología, no hablo necesariamente de la ciencia profesional, no, hablo de que nosotros necesitamos conocer a Dios, y teología es eso, el discurso acerca de Dios, el tratado acerca de Dios. De ahí deriva la palabra. Entonces, en últimas, nosotros somos teólogos, todos. Si somos cristianos, somos teólogos. Nosotros estamos estudiando la Escritura y entendiendo quién es Dios a partir de la Escritura. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tan profunda y tan buena es nuestra teología? ¿A partir de qué? Por eso es que es importante que nosotros estudiemos la Biblia, porque la fuente para nuestra teología es precisamente esa. ¿De acuerdo? Por eso es importante que nosotros estemos estudiando. En el capítulo 58, Isaías es llamado a denunciar los pecados del pueblo y su falsa religiosidad. Si quieren me acompañan a Isaías 58, vamos a ver ya. Ese tapabocas lo hace sentir uno todo raro, ¿no? Yo los veo y yo no sé si están haciéndome muecas o alguna cosa.
Yo espero me estén poniendo cuidado, no me estén haciendo ahí cosas raras detrás del tapabocas, ¿no? Ojo pues. Isaías 58 dice algo interesante. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunan como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Este es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a eso ayuno y día acepto el Señor? ¿No es ese ayuno el que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Ese es el cuestionamiento que hace Dios acerca de la falsa religiosidad de su pueblo. Ese es el cuestionamiento. Entonces, Israel practicaba ceremonias religiosas y ayunos que supuestamente evidenciaban su piedad, buscando ganarse así el favor divino. Sin embargo, no lo lograba. Al ver las protestas del pueblo por la indiferencia de Dios ante sus sacrificios y ayunos, el profeta los llama a analizar sus prácticas injustas y opresoras y arrepentirse de ellas, de su indiferencia a la miseria y a la pobreza en su sociedad, de su egoísmo que lo encierra en sí mismo, haciéndolo insensible ante las necesidades de su prójimo. Cuando el pueblo busque, practique y promueva la justicia social, entonces experimentará las bendiciones de Dios. Ahora, aquí no se está llamando a un evangelio social. No. Lo que se está llamando es a no ser indiferente a los problemas sociales de nuestra cultura, de nuestro entorno. A no ser indiferentes. Una particularidad del cristianismo contemporáneo es que, y creo yo, tiene que ver mucho con ese neoreformismo contemporáneo, es que se encerró la iglesia en 4 paredes. Y perdimos conciencia, de alguna forma, en su mayoría, de nuestra responsabilidad social. Entonces algunos de estos teólogos dicen, no, es que la iglesia no tiene que predicar un evangelio social. Estoy de acuerdo, pero tampoco puede ser indiferente a los problemas sociales que enfrentamos. Por eso muchas veces el cristianismo no tiene una opinión sobre la justicia social o sobre la política de su país o sobre lo que ocurre, porque se escondió detrás o dentro de un lugar pensando que hacer contracultura en la sociedad es estar encerrado en un templo las 24 horas del día. Y tenemos una responsabilidad. Esa fue la responsabilidad que no asumió Israel con su propio pueblo y con su cultura alrededor. Recuerden que Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Y no lo fue. Ese fue el gran problema y ese fue el llamado de atención de Dios. Ellos estaban oprimiendo a su propio pueblo, a su propia sociedad. A pesar de que vivían en un ambiente supremamente religioso y sus prácticas eran las requeridas por Dios, no estaban siendo justos, no estaban practicando la justicia. Ese fue el llamado de atención de parte de Dios. Porque claro, Dios quiere un pueblo para que lo adore, por supuesto, pero Dios no es indiferente a los problemas, a las necesidades. Entonces todas estas teologías contemporáneas o pseudoteologías contemporáneas nos han hecho perder conciencia de nuestra responsabilidad social con el prójimo, lo que compartía Julián.
Ahora, yo entiendo que es una situación bastante difícil, lógicamente. Es muy complicado y mucho más ahora. Pero precisamente se complicó porque hemos perdido conciencia de eso. Bueno, sigamos. En el capítulo 59, un texto que sin duda es bastante familiar para nosotros, ¿no? El profeta explica la razón por la cual Dios no ha intervenido para liberar a Israel. No es porque sea débil e incapaz de salvar a su pueblo, sino porque los israelitas no se han arrepentido de su injusticia, opresión, violencia y perversidad con sus hermanos. Aunque el profeta reconoce y confiesa los pecados de su pueblo, este persiste en su maldad. Por eso el Señor mismo hará justicia y castigará a la nación. Sin embargo, las últimas palabras que encontramos en Isaías 59 son una promesa de gracia y restauración, que eso también es una constante en Isaías. El capítulo 60 es una exuberante descripción de la gloria de Sión, la ciudad de Dios, como anticipo de la iglesia. La Jerusalén celestial, el tema central de este sublime mensaje que se repite una y otra vez, es que las naciones del mundo traerán las riquezas o sus riquezas y participarán en la edificación, el engrandecimiento y la gloria de la ciudad de Dios, es decir, de la iglesia. Y eso lo encontramos en la narrativa de Apocalipsis, últimos capítulos de Apocalipsis. Bueno, entonces sin duda, todas estas narrativas de los capítulos previos, 56, 57, 58, 59 y 60, sirven como antesala a la obra y ministerio del siervo. Lo que no hizo el pueblo del Señor como luz para las naciones, ahora lo llevará a cabo el siervo del Señor. Y es indiscutible y a la vez un hecho impresionante que nuestro Señor se haya atribuido toda la narrativa de Isaías 61 como cumplida en su propia persona y ministerio. Teniendo claro esto, entonces vamos a estudiar y a profundizar en el texto que nos habla del año favorable del Señor y entender su relevancia, especialmente para nosotros como iglesia contemporánea. Entonces, el texto de Isaías utiliza una frase, Isaías 61, que sintetiza toda la obra del ministerio del siervo. Y la frase es: para proclamar el año favorable del Señor. Lo usa como un colorario para resumir todo de lo que se trata su ministerio. Dicha proclamación se caracteriza por 4 aspectos que son fundamentales en su narrativa teológica, y los vamos a ir estudiando uno a uno. Entonces vamos a Isaías 61. Les dije que íbamos a estudiar la Biblia. Así que si esta semana no la leíste, hoy es el desquite. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. Los lugares devastados de muchas generaciones, se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios se les llamará, comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por lo tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho. Odio el robo en el holocausto.
fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean lo reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Y evidentemente es un texto que no solamente nos habla de Jesús, sino de la iglesia. Ahora bien, vamos a analizar el primero de esos aspectos. Recuerden que son 4. Entonces, el primero, la misión y ministerio del siervo del Señor. Lo encontramos del versículo 1 al versículo 3 que acabamos de leer. Y cuando es un texto que fácilmente puede ser atribuido al profeta Isaías y lógicamente a su ministerio, ciertamente toda su dialéctica, todo su diálogo señala inobjetablemente al siervo del Señor. Esto apunta directamente a Cristo. Cada una de las palabras y frases que se utilizan para describir la misión y ministerio del personaje que allí se describe son claramente mesiánicas. Es imposible decir que dicha narrativa le pertenece y hace alusión a la obra del siervo, que sin lugar a dudas señala hacia nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hemos advertido que el libro de Isaías es el que con mayor profundidad sustenta y sostiene el Evangelio de Jesucristo. Es necesario recordar a su vez que Isaías es el libro más citado por los autores neotestamentarios. Eso lo encontramos permanentemente en los evangelios. En un comentario hecho por la Biblia de Estudio NBI se advierte que ahora el siervo del Señor hará lo que la nación no ha hecho. Todo lo que le correspondía hacer a la nación de Israel, que no hizo, ahora el siervo lo va a realizar. Ungido por el Espíritu de Dios, establecerá la justicia al mostrar su amor por los pobres y desvalidos. Y cuando examinamos la narrativa de los evangelios encontramos eso. Ahorita solamente les voy a citar algunos ejemplos. Un nuevo jubileo será inaugurado por su presencia y ministerio. La obra restauradora del siervo del Señor tendrá como fruto un pueblo de sacerdotes y ministros de Dios. ¿Quién? La iglesia. Entonces brotarán la justicia y la alabanza entre las naciones. Esta es la realidad que trajo Jesús y que señala la tarea de sus seguidores. Entonces, el encabezado del versículo 1 deja claro que el Espíritu del Señor omnipotente está sobre el siervo y lo ha ungido. Tanto en hebreo como en griego. En hebreo, Mesías es ungido y en griego, Cristo es ungido. Entonces, Cristo no es un nombre. ¿De acuerdo? Cristo es una designación, como el ungido. Cristo significa el ungido, Mesías significa el ungido. Y aquí dice que el Espíritu del Señor está sobre él y lo ha ungido. Entonces es un texto evidentemente mesiánico. Y es mesiánica esta narrativa, puesto que el siervo del Señor ha sido ungido con una misión absolutamente trascendental. Lo ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El exilio, mis hermanos, había causado estragos de todo tipo en la nación, morales, sociales, emocionales y espirituales. Sin embargo, la misión del siervo consistía precisamente en sanar, liberar y restaurar una nación marginada por la opresión. Todo el texto, hasta el versículo 3, nos conduce hacia esa misión y ministerio del siervo del Señor.
es mesiánica, particularmente, esencialmente, toda vez que el Señor Jesucristo tomó este texto para explicar que en Él se cumplían estas palabras. Lucas 4, 16, 21 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿En quién? En Cristo. Es interesante notar que Jesús se detiene en el texto que habla del año del favor del Señor. Se detiene ahí y no continúa hacia, o no menciona, el día de la venganza, porque eso viene después, en su segunda venida. Aquí va a hablar del año favorable del Señor. Es algo que va a suceder en los días finales, el día de la venganza. El año del favor del Señor, en este caso, no se refiere a un periodo de 12 meses, sino a la época en que la salvación sería proclamada, la era mesiánica. Esta cita de Isaías 61, 1 y 2 alude al año del jubileo, lo que encontramos en Levítico 25, 8 al 55. Cada 50 años los esclavos eran liberados, las deudas canceladas y las propiedades ancestrales eran devueltas a la familia original. Toda esta discursiva contiene sin lugar a dudas el contenido esencial del Evangelio. Aun cuando en primera instancia Isaías estaba prediciendo la liberación de la cautividad babilónica, Jesús ciertamente proclama liberación de la opresión y marginación causada por el pecado. Para nosotros, como cristianos y como humanidad contemporánea, toda esta exposición tiene una relevancia muy profunda. En primer lugar, se nos advierte de la necesidad de regresar al Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo y la iglesia temprana reflexionaba y proclamaba. En primera instancia eso. Es verdad que imperios como el romano habían oprimido y marginado social y políticamente a la nación judía de aquellos días, cuando Jesús apareció predicando. Sin embargo, en el pensamiento de Jesús había un opresor que era mucho peor: el pecado. Es decir, los judíos en aquella época, como se los he explicado en muchas ocasiones, pensaban que lo que ellos necesitaban era un Mesías político. De hecho, esperaban ese Mesías y lo siguen esperando. Pero cuando Jesús aparece, su predicación era completamente distinta. Evidentemente, los judíos estaban oprimidos, estaban siendo subordinados, en muchas ocasiones esclavizados. Aunque tenían cierta libertad, finalmente estaban oprimidos. Entonces, en su reflexión, ellos pensaban: necesitamos un Mesías que nos libere de esta opresión. Y aparecieron muchos Mesías a lo largo de su existencia, pero nunca apareció uno que les dijera frontalmente que su problema no era político, que su problema era el pecado. Lo que dice Isaías 59, 1 y 2. No es que mi mano sea corta para salvar, no es que yo no tenga la capacidad, es que sus pecados han colocado una barrera entre ustedes y yo. Desde Isaías 59, Dios ha tratado de hacer consciente a su pueblo que el gran problema ha sido el pecado, no otra cosa. Todos los demás problemas derivan de ahí.
Y es lo mismo que Jesús intentó predicar y proclamar en esa época. Entonces, el problema de su pueblo, el problema de su sociedad no era político, era espiritual. Necesitaba un Mesías espiritual precisamente porque su problema era espiritual. Este fue el evangelio que Jesús predicó y que la iglesia predicó en sus inicios. Cuando observamos de cerca el ministerio de Jesús, es fácil darse cuenta que Él no fue indiferente a la realidad sociopolítica, moral y espiritual de su pueblo. Es cierto, su época se encontraba en una profunda crisis y los años posteriores de la iglesia después de la resurrección no eran la excepción. La convulsión seguía. El evangelio fue contracultural, pero no fue indiferente. La religión de su época había colocado cargas sobre su pueblo que los religiosos de la época no querían tocar ni siquiera con un dedo. No hicieron la labor que debían de haber hecho, y sin duda Jesús llegó proclamando el año favorable del Señor y trayendo sanidad, justicia y salvación. ¿Se acuerdan de Mateo 11:28 cuando Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y yo los haré descansar? Carguen con mi yugo, que es ligero, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué Jesús dijo algo así? Porque su pueblo había sido oprimido por sus mismos líderes religiosos. Sus partidos eran políticos religiosos y esos partidos los habían oprimido de tal manera que las exigencias que ellos hacían tenían agotada a la nación. Y Jesús aparece y les dice: vengan a mí y descansen. Vengan a mí y descansen. Esa fue la gran diferencia. Solamente para citar un ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, ¿recuerdan? Esa mujer que se acerca tímidamente a Jesús, que en su mente reflexiona: si yo tan solo le toco la capa, voy a quedar sana. El problema de la mujer no era solamente físico. Ella tenía un flujo de sangre que la marginaba socialmente. Esta mujer era considerada impura en toda su naturaleza. Una mujer que no podía tener ningún tipo de lugar dentro del marco de su sociedad. No podía entrar al templo, no podía hablar con los hombres, estaba siendo marginada socialmente. ¿Tú te imaginas la carga de esta mujer? Que tomó el riesgo de tocar la túnica de un rabino, sabiendo a lo que se podía exponer por hacer algo así, porque era marginada. ¿Han escuchado lo que pasa con las mujeres musulmanas, las mujeres afganas en Afganistán? Lo que va a pasar ahora: 29 prohibiciones para las mujeres. 29. Básicamente lo que quieren hacer los talibanes es borrar a las mujeres, borrarlas. Si una mujer se pinta las uñas, les cortan los dedos. Una mujer no puede salir sola si no va con su esposo, su hermano o su papá. Si una mujer muestra sus pies, es lapidada. Unas cosas, 29 prohibiciones. ¿Te imaginas? Es una marginación completa. Era impresionante ver cómo las mujeres trataban de... El gran problema no es con los hombres, es con las mujeres. Es el gran problema. Y cómo querían salir de ahí. Es impresionante. Ok, esta mujer de la que les estoy hablando, el flujo de sangre, estaba sufriendo una marginación similar. Ella se acerca a Jesús y toca su capa.
en medio de un tumulto de personas, sin que nadie se dé cuenta, y quedó sana. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y Pedro, mira a la gente, ¿cómo que alguien te tocó? En la lógica de Pedro era, pero si hay un montón de gente, pues lógico que te van a tocar. Pero Jesús entendió cuál era el problema. Jesús percibió algo diferente. No, dijo, de mí salió poder. Y esta mujer, al verse sana, no tuvo problema en acercarse a Jesús y decirle, mira, fui yo. Pero ¿sabes por qué? Tenía esto, y lo único que le atina a decir Jesús es, vete tranquila, tu fe te ha sanado. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Jesús pudo simplemente haber pasado de largo. No, algo pasó. Alguien me tocó. De mí salió poder. Hubo algo diferente en esa aproximación. Diferente al resto. Esta mujer encontró descanso para su alma. Encontró reposo. Encontró liberación de la opresión. Y así con muchos otros ejemplos. Los leprosos, los ciegos, los cojos, todos ellos encontraron en Jesús descanso. Pero hay una opresión que es mucho peor que la opresión del pecado. Es de lo que Jesús nos quiere liberar. Es de lo que Jesús quiere liberar a la humanidad. Pero también haciéndonos conscientes de la necesidad de ver al otro. De ver al otro. De no borrar al otro. La nación de Israel en su momento histórico no hizo lo que tenía que hacer. Su religión fue opresiva. Su religión fue dañina. Porque desconoció lo que Dios quería. Su religión no predicó acerca de la fidelidad y la compasión de Dios, cuando fue lo que Él ordenó que se hiciera también. Cuando llega Jesús, Jesús no solamente expone la necesidad del arrepentimiento, sino el año del favor del Señor. El jubileo, el año del perdón de deudas, el año de la restauración. Ese es el Evangelio, mis hermanos. ¿Cuántas personas hoy están tomando decisiones fatales para sus vidas? Esta pandemia, mis hermanos, destruyó la vida emocional y mental de muchas personas, de mucha gente. Es impresionante cómo ocurrió eso. Cómo tanta gente hoy está sin esperanza. Tanta gente simplemente no ve una salida. Tantos muchachos hoy tomando la decisión de quitarse la vida. Porque no han podido lidiar con muchas de las cosas que viven. Sus dolencias emocionales, espirituales, sus carencias, sus frustraciones. Y alguien simplemente les vende una religión. El Evangelio tiene que sanar. El Evangelio tiene que salvar. El Evangelio tiene que curar. El Evangelio tiene que liberar. Tiene que restaurar. O si no, no es el Evangelio. Esa teología de la prosperidad, por ejemplo, es lo más opresor que yo he escuchado en mi vida. Tú no puedes ser pobre, porque ser pobre es pecado. No puedes estar enfermo, porque estar enfermo es pecado. Ustedes hubieran podido escuchar toda la charlatanería que yo escuché de estos personajes
tratando de decirle al COVID que se fuera. Era como, ¿están hablando en serio? Era una burla. Era un show. Era una insensibilidad. ¿Estás hablando en serio? Porque si no estás hablando en serio es mejor que te calles. Porque hay gente muriendo en este momento y tú estás frente a un micrófono soplando y diciéndole al COVID que se vaya. ¿Qué charlatanería es esa? Perdón la expresión. Pero mucha gente en ese momento estaba perdiendo su vida. Hombres y mujeres viendo a sus hijos, a sus mamás, a sus papás morir en un hospital sin poder despedirse de ellos. Y este personaje solamente atina a soplar por un micrófono y a decirle al COVID que ya no tiene poder sobre nada, cuando el COVID está matando un poco de gente. Eso era una burla. Era una burla. No lo puedo calificar de otra manera. Mientras tanto, otros estábamos orando por encontrar valor, por encontrar fuerza, por encontrar consuelo, por encontrar esperanza y por tratar de entender lo que estábamos viviendo. Y eso fue lo que nos sostuvo, mis hermanos, durante año y medio. ¿Qué nos sostuvo? El Evangelio. No fue otra cosa. No fue otra cosa. Porque el Evangelio tiene ese poder para sanar, para restaurar, para liberar. Ese es el Evangelio que necesitamos seguir predicando. Seguir predicando el año favorable del Señor. ¿Cuántas? De verdad, fueron tantas cosas que yo escuchaba permanentemente. Mira, hermano, yo me metía a ese estudio donde hacía los devocionales. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Lo único que hacía era salir a almorzar o a tomarme un café. Pero era a veces desesperante escuchar tantas cosas tan salidas de la lógica. Era complejísimo. Era triste escuchar, Orlando, ora por tal que tiene COVID, a veces oraba por 20 personas con la misma situación. Y luego me escribían, murió tal, murió tal, murió tal, murió tal. Esta semana murió otro hermano, Wilber Cos, un soltero en México. Triste para todos los... Era un hombre muy conocido en Latinoamérica, por todos los solteros. ¡Wow! Esto sigue siendo difícil. Pero lo único de que definitivamente nos puede sostener y lo que en su momento sostuvo a la nación de Israel, al pueblo del Señor, fue el Evangelio que el Señor Jesucristo llegó predicando. Vengan a mí y descansen. Descansen, porque en Él podemos encontrar descanso. Fuera de Él no existe ese descanso. Fuera del Señor no existe la posibilidad de descansar. Solo en Cristo podemos encontrar descanso para nuestras almas. Lejos de ahí no vamos a encontrar absolutamente en ningún otro lugar. Todos los demás textos o narrativas pueden ayudar, pueden servir como instrumentos, pero ¿qué necesitamos para encontrar descanso? Lo que Él mismo dijo, vengan a mí y encontrarán descanso para sus almas. A Él, a Él. Por eso es que la iglesia tiene que regresar permanentemente y consistentemente a la predicación del mensaje del Evangelio. Aunque para muchos parezca arcaico, no actual, falta de frescura, no contemporáneo, tenemos que traer el Evangelio, la narrativa del Evangelio, porque la narrativa
que permitió que muchas personas se salvaran en ese momento y fueran sanadas. Mi propia vida fue sanada por ese evangelio. Y la vida de muchos acá. Solamente habla con los matrimonios. Yo vi matrimonios aquí en esta sala así de divorciarse. Así. A horas de hacer eso. De divorciarse. Y luego ver cómo Dios transformó sus vidas. Eso es mucho más relevante que ver el agua convertida en vino. Claro, es un milagro, y el milagro del agua convertida en vino simplemente señalaba a Jesús, el vino nuevo. Pero ver hoy cómo el evangelio puede transformar la vida de una persona es algo que se sale completamente de la dinámica habitual. Y ese es el evangelio que necesitamos seguir predicando a esta cultura que todos los días se cae a pedazos. Tenemos que regresar a ese evangelio, a ese mismo contenido. No estamos en una crisis diferente, mis hermanos, es similar, solo que el contexto histórico es diferente, pero a la larga es la misma realidad. El problema de la humanidad contemporánea sigue siendo espiritual, el pecado. Y el pecado sigue haciendo su trabajo, demoliendo y destruyendo el mundo en todo sentido. Sí, hay injusticia social. Sí, hay pobreza. Sí, hay marginación. Sí, hay opresión. Pero su origen está en el pecado. Y es allí donde el evangelio alza su voz y hace relevante la solución. Si las personas se vuelven a Dios, muchas cosas, mis hermanos, en verdad serían diferentes en nuestra construcción como humanidad. ¿Te imaginas que cada cristiano pensara como Jesús? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que cuando Jesús vio 5,000 personas, se llenó de compasión, le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer? Jesús tenía la solución, solamente quería saber ellos qué estaban pensando. Y lo primero que pensaban, no, plata no hay. ¿Dónde? ¿Qué? 5,000. No tengo ni para llevarle a mi familia ahora para 5,000. Pero Jesús sí estaba pensando distinto. Solamente pensemos en algo, ¿por qué tanta gente llegó a los pies del Maestro? ¿Por qué tanta gente vio en Él una esperanza? Porque Él es la solución a un problema, el pecado. Solamente analicemos que todos los problemas que tenemos como sociedad provienen de Él. Todos. No tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que pensar que es que el problema es que hay pobreza y hay falta de educación. El problema no es ese, esa es una consecuencia de un gran problema. Tenemos gobiernos corruptos y los vamos a seguir teniendo. El peor engaño que nosotros podemos tener es pensar que la solución a esto es un nuevo gobierno, porque es una nueva corrupción, solamente que de otra forma. Esa no es la solución. Vamos a ver otro tipo de corrupción, otro tipo de cosas, otro tipo de inconformidades. Mientras moralmente, espiritualmente, no hay una transformación, no vamos a ver una sociedad distinta a la que estamos viendo. Aún entre nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. ¿Cuál es el gran problema de las familias? El gran problema de las familias no es su situación económica, eso simplemente es una consecuencia. El gran problema de nuestras familias es que muchos hombres han dejado cumplir con su responsabilidad como esposos, como cabezas. El gran problema de muchos hogares es que los papás han dejado de ser papás, han dejado de educar a sus hijos. Un gran problema que yo veo en la cultura colombiana, solamente para referirme a esta cultura colombiana,
Es que pensamos que educar es lo mismo que mantener. Entonces muchos papás se han dedicado a mantener a sus hijos, no a educarlos. Les dan. Pero cuando se sientan con ellos, ven, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y te está gustando alguna niña en el colegio? ¿Te está gustando algún niño en el colegio? ¿Cuántos papás les han hablado de la sexualidad a sus hijos? No, eso allá en el colegio les enseñan. Sí, vaya. Me gustaría que usted se sentara en una clase de educación sexual de un colegio y verá que sale escandalizado. Sale así como: yo aprendí eso cuando me casé. Ni siquiera cuando te casas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo supe para qué servía una toalla higiénica tenía 13 años. Pero yo veía las comerciales y ¿para qué será eso? Es propaganda, yo no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque a uno no le explican eso. Entonces nos escandalizamos de las situaciones, pero nos hemos sentado a hablar de eso. Mira, si tú no les enseñas educación sexual a tus hijos, sus amiguitos lo van a hacer. Fácil. Esa es la gran problemática. Entonces el problema no es las situaciones económicas y demás. El gran problema es el pecado. Mientras no seamos conscientes de esa realidad, muchas cosas en nosotros, en nuestras familias, no van a cambiar. Y si no dimensionamos evidentemente que el Evangelio es la solución, pues obviamente muchas cosas no van a cambiar. No van a ser transformadas. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. El segundo aspecto es la restauración del pueblo del Señor. Estos son más cortos y lo vimos del versículo 4 al versículo 7. A este respecto, el nuevo comentario bíblico siglo XXI señala la restauración del pueblo del Señor. Bajo la figura de un Israel sacerdotal servido por extranjeros y enriquecido por sus anteriores depredadores, la realidad es el pueblo de Dios, vindicados y disfrutando de toda su herencia como reyes y sacerdotes, mientras que el orgullo del hombre es humillado y su poder subyugado. Ahora bien, este texto señala ciertamente a la iglesia, del versículo 4 al 7, los que toman nota. Nosotros somos su pueblo. Y en una narrativa teológica similar, dos textos del Nuevo Testamento arrojan luz sobre la naturaleza y misión de la iglesia. En un desarrollo textual que enfatiza de forma especial la importancia de la iglesia y su trascendencia social y espiritual. 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:5-6 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, el Evangelio, e hizo de nosotros un reino, la iglesia, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esos dos textos junto con el de Isaías describen y definen nuestra identidad, pero también nuestra misión como pueblo de Dios: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos liberados de la opresión del pecado. ¿Para qué? Para ser un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre, con una responsabilidad: liberar a otros. Este ciertamente es un aspecto fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. La iglesia, vuelvo y lo repito, no me canso de repetirlo, la iglesia es más que una institución, que una denominación, es mucho más, es un reino, es un pueblo adquirido por Dios, linaje santo, nación santa, con una finalidad: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.
anunciar las virtudes del siervo del Señor, anunciar las virtudes del Evangelio, que es Cristo, que nos liberó de la opresión, de lo absurdo de nuestra vida, liberar a otros, liberar a otros, llevar a otros a que conozcan el Evangelio. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No nos podemos quedar dormidos en eso, porque la sociedad lo necesita, hermanos. ¿Por qué es cada vez menos relevante el cristianismo hoy? Pues precisamente porque se ha dejado de predicar el Evangelio que pueda ser relevante al cristianismo. Solamente pensemos, ¿qué fue lo que hizo que el mundo en el primer siglo se pusiera de cabeza? El Evangelio. Que toda Asia Menor y Europa hubiese sufrido una transformación como la que sufrió en el primer siglo. ¿Qué lo hizo? El Evangelio. No hemos hecho todo el trabajo. A mí me preocupa, ¿saben qué me preocupa? Les voy a dar un dato. El Islam está teniendo un impacto mucho más fuerte que el cristianismo a nivel mundial. Está creciendo mucho más rápido que el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, estudiémoslo, averigüémoslo. Está teniendo un impacto mucho más profundo y mucho más fuerte. ¿Por qué? Bueno, es interesante. Tenemos hermanos nuestros en Afganistán, si lo querían saber, de nuestra comunidad de iglesias. Los tenemos allí. Necesitamos orar por ellos, porque seguramente la están pasando muy mal. Y por todos los cristianos allí, y por la gente allí, porque no va a ser fácil. El tercer aspecto fundamental es el carácter del Señor. Versículos 8 y 9. Estos dos pasajes de la Escritura ponen de relieve la fuente de la ética para su pueblo. Es una narrativa que como iglesia debemos considerar seriamente, toda vez que la ética de la cultura que nos circunda es profundamente hostil a cualquier discurso que contemple a Dios como fundamento para la ética y para la moral. Yo creo que a ustedes les ha pasado eso. De hecho, mi esposa mandó un video acerca de por qué ser virgen o por qué conservarse puro hasta el matrimonio. ¿Algunos lo vieron? Y es interesante escuchar las entrevistas. No, pero es que una relación de novio donde no hay relaciones sexuales no es una relación sentimental. Es interesante porque hoy el índice de el porcentaje de cristianos, de noviazgos cristianos que tienen relaciones sexuales no es diferente al del mundo. ¿Qué pasó? ¿No se supone que la relación de noviazgo debe ser una relación pura? Porque las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio. Y entonces, no sé qué Biblia están leyendo estos noviazgos, pero lo más seguro es que no están leyendo esta. Pero no puede ser que algo que es evidentemente bíblico, que se nos está pidiendo hacer como fundamento ético de parte del Señor, simplemente lo estemos mezclando con las ideas del mundo. Porque es que eso es arcaico. La unión libre, ¿no? La unión libre es la frase más paradójica, ambigua y contradictoria que he escuchado. La unión libre. No he podido entenderlo. Cada vez que trato de entenderlo se me muere una neurona. Unión libre, no puedo. ¿Cómo una unión es libre? Entonces no es unión. Tanto que el Estado dijo, no, llamémoslo unión de hecho. Bueno, es diferente. ¿Cómo se construye un matrimonio? ¿Cómo se construye un noviazgo? Con compromiso. Un compromiso que deriva ¿de dónde? De nuestro conocimiento del Señor, de su carácter. El fundamento para nuestra ética es su carácter. Esposos, amen al Señor como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso es un fundamento ético.
Esposas, sometan a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Eso es un fundamento ético. Esposos, no sean rudos con sus esposas. Es un fundamento ético. Hijos, obedezcan a sus padres como es debido en el Señor. Es un fundamento ético. Padres, no hagan de enojar a sus hijos. Es un fundamento ético. Hombres, vean con pureza a sus hermanas. Es un fundamento ético. ¿De dónde proviene? Del Señor. Del carácter del Señor, porque Él odia el pecado, odia la iniquidad, odia el robo, odia la inmoralidad, odia el divorcio. Nuestro fundamento ético es Él, su carácter. Una razón más para, evidentemente, conocer a Dios, ir a nuestras Biblias profundamente. Sin duda, la teología de este texto señala a la iglesia como descendencia del Señor, en el versículo 8 y 9, con la cual se hizo un pacto eterno, es decir, el nuevo pacto en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la gloria de Sión, que es la iglesia, versículo 10 y 11 de Isaías 61. Esta última sección del pasaje de Isaías subraya a Sión como vestida de salvación. Igualmente señala a la iglesia, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Un texto de Apocalipsis 21:2 nos confirma este hecho sustancial y medular para nosotros como iglesia. Dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La iglesia del Señor, es decir, nosotros, sus escogidos, fuimos vestidos de salvación y de justicia. La iglesia ha sido salvada y justificada por la obra del siervo, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Y Romanos 8:10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. La iglesia fue salvada por la obra del siervo y justificada. Conclusión: toda la narrativa de este pasaje de Isaías nos involucra en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, el siervo del Señor. No hay la menor duda que Él vino para proclamar el año del favor del Señor, y nosotros, su iglesia, somos fruto de esa proclamación. De modo que tenemos que vivir para honrar la obra del siervo y ser luz para las naciones. Oremos por el pan y por el vino. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendícela, mi Señor, y bendice, Padre amado, el pan y el vino que vamos a tomar. Gracias por la obra de tu Hijo, de la que hoy somos fruto. Y permítenos, Señor, seguir pensando en la necesidad de ser luz para las naciones, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de tu Hijo, las virtudes de tu carácter, mi Señor, las virtudes de tu bondad y misericordia. Te pido, Señor, que bendigas el pan y el vino, y que nos permitas tomar con dignidad la Santa Cena. En el santo nombre de tu Hijo te lo damos, mi Dios. Amén.